Muy buenas tardes. Este es nuestro espacio de tertulias sobre filosofía de la ciencia. Es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del Grupo de Investigación Filociencia. ¿Cómo participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Nuestros encuentros se llevan a cabo todos los jueves en horario de 6 a 8 p.m., hora colombiana, y quienes deseen también pueden comunicarse con nosotros a los correos lochoar@unbosque.edu.co o al correo bastidasastrid@gmail.com. De otra parte, quienes también quieren seguir los programas, las grabaciones que semana a semana se van subiendo al canal, entonces pueden ingresar a https://www.youtube.com/tertulias_filociencia. En nuestro encuentro de hoy, entonces abordaremos el artículo titulado Estudios experimentales, diseños de investigación para la evaluación de intervenciones en la clínica. Este es un artículo publicado por la revista Alegría México del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica de México. Y pues propiamente es un texto de metodología de la investigación donde participan varios autores en la generación de este artículo, como son Jesse Nayeli Zurita Cruz. Esta es como autora del Instituto de México del Seguro Social, Centro Médico Nacional de Siglo XXI, Hospital de Pediatría, Ciudad de México, en México. Horacio Márquez González, quien nos indica que es también del Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital de Cardiología, Ciudad de México, en México. El siguiente es Guadalupe Miranda Novales, igualmente del Instituto de México del Seguro Social, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Universidad de Investigación en Síntesis y Análisis de la Evidencia. Y pues aparecen también sus correos. Este es un artículo que fue publicado en el año 2018, lo cual pues muestra que de una u otra manera está en un rango, en un periodo de tiempo, digámoslo así, que reciente. Y pues quienes quieran consultar este tipo de textos, pues pueden ingresar precisamente a www.revistaalegría.mx y allá hacer la correspondiente búsqueda. Para una presentación general, pues a partir del resumen que nos ofrecen los autores, vale decir que los estudios experimentales se utilizan para evaluar la eficiencia y la efectividad de una intervención terapéutica, puede ser farmacológica o quirúrgica, preventiva, como es el caso de la vacunación o los cambios estilo de vida, o en el campo educativo, por ejemplo, taller para mejorar la calidad y la atención a la salud. Existen diferentes estudios experimentales, pero en la actualidad se reconoce que el ensayo clínico controlado y aleatorizado es el que brinda el mayor grado de evidencia. Cuando no se puede llevar a cabo este tipo de investigación, se tienen disponibles los estudios cuasi experimentales en los cuales puede que no se realice aleatorización o no exista un grupo control. Sin embargo, pues tiene un menor grado de validez. En el artículo que se va a analizar en este momento,
se describe la forma de realizar los diferentes tipos de ensayo clínico controlado y aleatorizado y estudios cuasi experimentales. También se exponen sus ventajas y desventajas. Así que para la búsqueda de este artículo podemos buscarlo a través de palabras clave como estudio experimental, ensayo clínico controlado y aleatorizado, estudio cuasi experimental. Entonces, quiero ceder la palabra al colega Luis Francisco, quien nos va a ayudar a hacer una ampliación del documento y también como a una mayor explicación de algunos elementos que allí se abordan y decir que pues una vez finalizada su exposición vamos a intervenir con nuestras preguntas o comentarios teniendo en cuenta que nos centremos específicamente en la perspectiva de la filosofía de la ciencia, que es lo que nos convoca para esta tertulia en razón a la temática, de tal manera que nos ayude a profundizar en el contenido que nos plantean los investigadores del artículo y hacer también con ello una labor pedagógica y didáctica para quienes posteriormente van a observar este video. Muchas gracias y tienes la palabra, Luis Francisco. Muchas gracias, Astrid, por tus palabras y quiero verificar si el volumen de la voz está bien. Correcto. Sí, señor. Correcto, bien. Entonces, lo que me voy a encargar de hacer es un análisis filosófico-científico del artículo Estudios experimentales, diseños de investigación para la evaluación de intervenciones en la clínica. Ya fue presentado el artículo, entonces lo que voy a proceder ahora es desarrollar tres partes. Primero, una recensión del artículo, donde planteo la mirada que yo pude interpretar del mismo en mi lectura. Después, un análisis de carácter ontológico en la perspectiva de la ontología de la ciencia. Y por último, un análisis desde la perspectiva de la epistemología científica subyacente en el artículo. Muy bien, entonces procedamos a la primera parte. Puedo decir que desde una perspectiva metodológica, el artículo Estudios experimentales, diseños de investigación para la evaluación de intervenciones en la clínica de Zurita Cruz y sus colaboradores, se erige como una guía fundamental para comprender la arquitectura de los diseños de investigación en el ámbito clínico. La recensión que se presenta en este momento, pues analiza de manera integral cada una de las secciones constitutivas. Vale decir que en los antecedentes, los autores establecen con precisión el marco conceptual de los estudios experimentales, definiéndolos como diseños dirigidos a evaluar intervenciones destinadas a modificar una condición en un paciente o sujeto que está sano. Se presenta una clasificación clara de las intervenciones en tres categorías. Las categorías terapéuticas, que pueden ser de carácter farmacológico, de tipo quirúrgico y de rehabilitación y cambios en el estilo de vida del paciente. También son de carácter preventivas, como en el caso de la vacunación, pero también podemos encontrarlas en el sentido educativo, cuando están dirigidas a modificar conductas en un grupo social, una comunidad. Es crucial la distinción que realizan entre los conceptos de eficacia, que es determinar si una intervención funciona bajo condiciones ideales, comparándola con un placebo o con nada, y de otra parte, efectividad, que consiste en comparar la eficacia de dos o más intervenciones ya validadas. Esta sección sienta pues las bases
justificando la preeminencia de un tipo de metodología correspondiente al ensayo clínico controlado aleatorizado. Y vamos a examinar a qué se refiere eso. Es un ensayo clínico en términos de un experimento y es controlado. ¿Pero qué entendemos por controlado? En el artículo, el control se define como el grupo de participantes que sirve como referencia para comparar los efectos de la intervención experimental que se da en otro grupo, y este grupo estará recibiendo ya sea un placebo, es decir, una sustancia inerte, o el tratamiento estándar vigente cuando se está haciendo una prueba con un fármaco nuevo. Esto con el objetivo fundamental de aislar y demostrar que los cambios observados en el grupo experimental a quien se le aplica la variable independiente que se quiere probar son atribuibles específicamente a la intervención en estudio y no a otros factores como la evolución natural de la enfermedad o el efecto placebo o variables externas, siendo así un pilar metodológico que es sustantivo para garantizar la validez interna del ensayo clínico. Entonces, a eso se refiere el carácter del control. Muy bien. Decimos también de otra parte que este ensayo clínico, eh, pues por supuesto es controlado y también es aleatorizado. Entonces, cuando hablamos de aleatorizado, estamos hablando lo siguiente. La aleatorización se define como el proceso de asignar a los participantes a los grupos, ya sea este experimental o ya sea este grupo control. Y esto se hace al azar, garantizando que cada sujeto tenga la misma probabilidad de ser asignado a cualquiera de los dos grupos. Este mecanismo es fundamental para evitar que la asignación dependa de la percepción de los investigadores o de las características de los pacientes. Y su principal ventaja es balancear las variables de confusión, que las vamos a explicar más adelante, entre ambos grupos al inicio del estudio, lo que permite atribuir con mayor certeza las diferencias en los resultados finales a la intervención evaluada y no a factores externos, constituyéndose de esta manera en la estrategia más importante para determinar la eficacia o la efectividad de una intervención, tal como ya lo hemos explicado. Entonces, la preeminencia del ensayo clínico controlado aleatorizado, que vamos ahora a denominar ECA, que son las primeras letras de cada una de estas palabras, ensayo clínico controlado aleatorizado, habiendo explicado que el ensayo clínico es la prueba experimental, que controlado es porque hay un grupo control que contrasta con el grupo experimental y que es aleatorizado en el sentido de que los grupos se forman al azar. Teniendo en cuenta esto, se considera para este tipo de ensayos como el diseño ideal, al mismo tiempo que reconoce la vigencia de diseños que también son alternativos, pero que tienen menor validez cuando un ensayo clínico controlado, aleatorizado, pues no es posible de realizar. La sección del ensayo clínico en el artículo constituye el núcleo del mismo. Estamos hablando del ECA, detallando minuciosamente los 4 pilares que garantiza su rigor metodológico. En primer lugar, la necesidad de un grupo control, que puede ser un placebo o, de manera más ética y común, el tratamiento estándar que se está haciendo para una enfermedad, por ejemplo, permitiendo contrastar el efecto real de la intervención experimental versus el tratamiento estándar. En segundo lugar, la aleatorización, que se presenta como la estrategia clave para eliminar los sesgos de selección y equilibrar las variables de confusión, que vamos a explicarla, entre los grupos, describiéndose métodos como de la aleatorización simple por bloques y estratificada. ¿Y qué son las variables de confusión? Entonces vamos a decirlo.
Las variables de confusión se describen como aquellos factores distintos a la intervención que pueden modificar los resultados de la investigación y cuya distribución inicial entre los grupos experimental y control se busca equilibrar mediante la selección aleatoria de los mismos para configurar los grupos. Estas variables, si no se controlan, pueden crear asociaciones engañosas o vacías entre la intervención, es decir, la aplicación de la variable experimental, y el desenlace, es decir, los resultados que se puedan obtener, impidiendo determinar si un efecto observado se debe realmente a la intervención de la aplicación de la variable experimental, sea este un tratamiento o sea un fármaco, o a otro factor que no haya sido considerado. La aleatorización actúa precisamente para neutralizar su influencia al distribuir entre estas variables de manera similar en ambos grupos, garantizando que cualquier diferencia posterior en los resultados pueda atribuirse con mayor confianza a la intervención que fue aplicada en el experimento. Entendido esto que estamos diciendo acerca de las variables de confusión, que justamente tratan de evitarse por la aleatorización, en tercer lugar está otro elemento de control y de rigor que se llama el cegamiento. El cegamiento puede ser simple o puede ser doble. Creo que ustedes, los que han trabajado en el área de ciencias humanas y sociales y educación, han oído hablar de que se tiene un control de doble ciego. Es el principio del cegamiento. Entonces vamos a mirar a qué se refiere con el cegamiento como otro componente del rigor en el control de estos procesos de investigación. En el contexto de los ensayos clínicos controlados aleatorizados, los ECA, el cegamiento simple se refiere a la situación en la que solo una de las partes involucradas, generalmente el participante o el investigador que evalúa los resultados, desconoce qué intervención está recibiendo el sujeto. No lo va a saber. Si el tratamiento activo o el control placebo. Mientras que el cegamiento doble es una característica metodológica aún más rigurosa que la anterior, en la que tanto los participantes como los investigadores que interactúan con ellos administran las intervenciones, es decir, la aplicación de la variable experimental, o miden las variables de desenlace, están ignorando a qué grupo experimental o grupo control se ha asignado cada sujeto. O sea, desconocen totalmente y solamente van a observar las mediciones de los resultados. El propósito fundamental de ambos tipos de cegamiento es minimizar los sesgos de información y de interpretación. El cegamiento simple busca principalmente evitar que las expectativas del paciente influyan en su reporte de síntomas o efectos. Y el cegamiento doble añade la ventaja de prevenir que las percepciones o acciones del equipo investigador, como la intensidad en el seguimiento o la interpretación de los signos clínicos, afecten de manera inconsciente la medición objetiva de los resultados, garantizando así una mayor validez interna en la evaluación de la eficacia de la intervención dentro de este ensayo. Bien, entonces teniendo en cuenta este equilibrio de las variables de confusión y el cegamiento como mecanismos de rigor, el cegamiento, como dijimos, es una estrategia esencial para garantizar la objetividad en la medición de las variables de desenlace, especialmente cuando estas dependen de la percepción de pacientes o de investigadores. Finalmente, se enfatiza la importancia de una vigilancia completa de los participantes, discutiendo las implicaciones de las pérdidas durante el seguimiento y contrastando los análisis por protocolo, que puede sobreestimar el efecto, y por intención de tratar más conservador, que incluye todos los participantes asignados aleatoriamente, fortaleciendo la validez de las conclusiones.
En este sentido, ustedes observan que trata de tenerse la mayor cantidad de rigores posibles para que no haya un sesgo de interpretación o un sesgo de conducta por parte de los pacientes. El artículo prosigue explorando las variantes especializadas del ECA. Y aquí es donde vamos entonces a hacer una presentación que va a permitir tener una mayor mirada, una mejor mirada de lo que estamos explicando. Bueno, tenemos acá, creo que ya se está viendo mejor, ¿no? Sí, señor. Perfecto. Entonces, tenemos acá este primer diseño, que es el ensayo clínico controlado y aleatorizado, el clásico. Entonces tenemos el grupo de participantes y a través del proceso de aleatorización se escogen unos para el grupo experimental, otros para el grupo control. Se les hace una medición antes de cualquier aplicación para ver en las condiciones para lo que se va a aplicar la variable independiente experimental, ver cómo se comportan antes de aplicarla, para comparar estos resultados del grupo control y experimental. Eh, perdón. Luego, entonces, se hace la aplicación, como ven, de la intervención, que es la variable que se va a evaluar, ya sea de una enfermedad o de un fármaco. Y a los otros no se les hace intervención o se hace un efecto placebo o un mecanismo de tratamiento estándar. Y después se hace, como ven, al final, una medición referida a los resultados, una medición referida a los resultados, ya sea para el grupo experimental y ya sea para el grupo de control, y después se hace esa comparación. Estamos hablando ahí de lo que es el grupo experimental y control para el ensayo clínico controlado aleatorizado clásico, el ECA. Ahora vamos a ver otras variantes del ECA y es lo que voy a estar entonces ahora explicando. Está en segunda medida el ensayo clínico aleatorizado factorial. A ver, este se describe como un diseño eficiente para evaluar la interacción de dos o más intervenciones o diferentes dosis de estas intervenciones cuando es, por ejemplo, un fármaco y se hace de manera simultánea. Por ejemplo, como van viendo ahí en la gráfica, tenemos para comparar dos medicamentos, el medicamento A y el medicamento B, en dos dosis diferentes, la dosis X y la dosis Y, se conformarían 4 grupos, permitiendo analizar no solo el efecto individual de cada factor, sino también su efecto combinado, como lo pueden observar en la gráfica. Hay unas mediciones antes, se hace la aplicación y se hace la diferenciada o factorizada y se hace una medición al final, mediciones que se comparan, como pueden ver, donde se hacen estas mediciones con el propósito de hacer las comparaciones si en los grupos donde se aplicaron de manera combinada estos factores dan unos resultados semejantes o hay una diferencia. Por su parte, tenemos otro tipo de ensayo, que es el ensayo clínico aleatorizado cruzado. Aquí lo pueden ver.
A ver, se presenta como un diseño donde cada participante actúa como su propio control, recibiendo secuencialmente las intervenciones en estudio separadas por un periodo de lavado. ¿Qué es un periodo de lavado? Vamos a explicar. El periodo de lavado que ustedes pueden observar allí entre cada aplicación se entiende como un intervalo de tiempo durante el cual los participantes de un estudio dejan de recibir los tratamientos o intervenciones que estaban siendo evaluados. Este periodo se implementa específicamente en el ensayo clínico aleatorizado cruzado y el propósito fundamental de este periodo es eliminar el efecto residual o terapéutico del tratamiento o intervención inmediatamente anterior. Esto asegura que al iniciar la siguiente fase del estudio, en una intervención diferente, los resultados no se vean influenciados por los efectos persistentes de la intervención que se hizo de manera previa. Permitir que los pacientes regresen a su estado basal, es decir, de inicio, es decir, a la condición clínica que tenían antes de recibir cualquier intervención dentro del estudio. Esto es crucial para que la comparación entre los dos tratamientos pueda ser válida y justa. Teniendo en cuenta eso, pues entonces este diseño cruzado tiene unas características que son bien interesantes, que por supuesto tienen un grado de aplicación que se diferencia de los dos anteriores, habida cuenta del tipo de necesidad que se quiera probar. Esta característica hace que este diseño sea ideal para enfermedades crónicas y estables, ya que duplica virtualmente el tamaño de la muestra, aunque también duplica la duración del estudio y exige que el periodo de lavado que hay entre prueba y prueba sea suficiente para eliminar el efecto residual de la intervención anterior. Finalmente, el ensayo clínico ND1, que es el último de estos ensayos clínicos controlados aleatorizados, este tipo de ensayo se introduce como la máxima expresión de la medicina individualizada o personalizada. En este diseño, un único paciente con una condición crónica es expuesto de forma aleatoria a múltiples intervenciones, siendo su propio control. O sea que él mismo es experimento y él mismo es control. Hace de sujeto experimental y de sujeto control. Si bien es invaluable para determinar el tratamiento óptimo a nivel individual, el artículo de Zurita y colaboradores advierte sobre las limitaciones que tiene este tipo de estudio, como el posible efecto de aprendizaje que pueda tener el paciente y la acumulación de efectos de las intervenciones previas. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, cuando no es posible realizar un ensayo clínico controlado aleatorizado, el artículo señala que la alternativa reside en los diseños cuasi experimentales, cuya característica definitoria es la ausencia de aleatorización y en algunos casos la ausencia de grupo control. Los autores realizan un análisis balanceado enumerando las fortalezas, menor costo, menor tiempo, aplicación en ambientes naturales y la utilidad en ámbitos sociales, y también sus debilidades, principalmente el riesgo de asociaciones vacías debido a la falta de control sobre variables de confusión, que aquí no se pueden controlar en este tipo de ensayos, y la validez interna, que es generalmente menor que en los estudios ECA. Se describe una tipología completa de estos ensayos o estudios que incluye el diseño con grupo control no equivalente, con mediciones antes, después o solo después. Vamos a mirarlos. Este es un cuasi experimento con grupo de control no equivalente. Ya sabemos que los participantes pueden tener la misma enfermedad, pero no se va a hacer grupo control y grupo experimental de manera aleatoria.
se pueden formar un grupo con enfermedad que tiene una gravedad severa y otro grupo con gravedad leve. Se hacen mediciones antes para los dos grupos. Se la intervención experimental para el grupo de la gravedad severa y para el grupo de la gravedad leve se hace la terapéutica que habitualmente se está utilizando para ese tipo de enfermedad y después se hacen las mediciones necesarias con el propósito de ver las diferencias que pueden haber. La dificultad aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, es que el hecho es que los dos grupos no son grupos que sean equivalentes y en ese sentido, pues los resultados no es que sean los más sólidos posibles. Bien, tenemos eh, a continuación una tipología completa que incluye el diseño con grupo no equivalente con mediciones antes, después o solo después. El diseño de antes y después en un solo grupo cuya principal limitación es la falta de grupo de comparación. Miremos aquí entonces ese siguiente diseño. Bueno, aquí tenemos, perdón, no equivalente con evaluación solo después de la intervención. Esta es una variante del primero de los cuasi experimentales que acabo de mostrarles. El grupo 1 puede ser de gravedad, de alta gravedad y el otro de baja gravedad, pero aquí no se hace medición antes, sino que se hace la intervención y la maniobra habitual de terapéutica y después sí se hace la medición final. Aquí es cuando tenemos un solo grupo. Hay un grupo asignado, entonces se hace una medición antes, se hace la intervención experimental y se hace la medición al terminar. Y lo que se hace es comparar la medición inicial con la medición final. Están los diseños de series temporales que ya vamos a mostrar con medidas repetidas o medidas interrumpidas. Esos últimos son particularmente útiles para evaluar el impacto de intervenciones educativas o políticas de salud a lo largo del tiempo. Miremoslos pues. Aquí tenemos, hay un grupo asignado, entonces se hace una medición en un tiempo 1 antes de la intervención experimental, se hace la intervención experimental y luego se hacen mediciones secuenciadas con unos lapsos de tiempo al terminar la intervención y después otra en un lapso de tiempo posterior se hacen una nueva y se hace la comparación de las tres mediciones. Y tenemos este otro, se hace nuevamente medición antes, intervención experimental, se hace una medición terminada la intervención experimental 1, se deja un tiempo, se hace una nueva intervención experimental y se hace una evaluación o medición al finalizar. ¿Y qué se hace? Se hace la comparación de la secuencia de las tres mediciones al terminar 1 y al terminar 2. En esta medida entendemos esas mediciones temporales. Ahora tenemos el de las mediciones temporales interrumpidas. Entonces tenemos el grupo asignado, se hacen 3 mediciones con lapsos de tiempo para tener 3 mediciones y con ellos tener, digamos, no tanto un promedio, sino comparar si hay variaciones significativas entre las mediciones. Se hace la intervención experimental y luego de hecha la intervención experimental se hacen nuevamente 3 mediciones. Entonces aquí hay la posibilidad de mirar también si hay unos resultados homogéneos en las 3 mediciones posteriores a la intervención experimental. Y al mismo tiempo se pueden hacer una contrastación de las mediciones post experimento con las mediciones antes del experimento. Estos serían los diseños cuasi experimentales que se utilizarían en los casos en los cuales no es posible realizar una ECA, porque ya supimos que los diseños experimentales más perfectos, como la ECA, con sus distintas variables, son más costosos.
Por último, el, eh, el contenido de cada sección pues integra una síntesis final que es implícita. Se reafirma la superioridad metodológica de los ensayos clínicos controlados y aleatorios, como los diseños que proporcionan más alto nivel de evidencia para establecer la eficacia y la efectividad de una intervención, gracias al rigor basado en la aleatorización, al control y al cegamiento que estuvimos indicando. De manera pragmática y crucial se concluye que los diseños cuasi experimentales son alternativas válidas y son necesarias cuando los factores, ya sean logísticos, éticos o prácticos, impiden la realización de un ensayo clínico controlado aleatorio. La elección del diseño, por lo tanto, no es dogmática, sino que se debe a una decisión que debe estar fundamentada de tal manera que considere la pregunta de investigación, el contexto y las restricciones, reconociendo siempre que hay un equilibrio entre el rigor interno y la aplicabilidad o la factibilidad del estudio. En general, esa es mi lectura general del documento en el sentido técnico que tiene este tipo de ensayos. Ahora bien, voy a remitirme, voy a remitirme a lo siguiente. Vamos a hacerle un análisis ontológico a este artículo con su contenido. Y vamos de la siguiente manera. Podemos decir que el artículo Estudios experimentales, diseños de investigación para la evaluación de intervenciones en la clínica de Zurita Cruz y colaboradores, publicado en el 2018 en México, refleja una estructura ontológica particular basada en un sistema de categorías y relaciones fundamentadas que organizan la realidad clínica para hacerla investigable, para poder hacer intervención. Desde la perspectiva de la ontología de las ciencias, el análisis revela un compromiso ontológico de carácter realista y jerárquico, donde la generación de conocimiento válido depende del rigor metodológico para la identificación correcta de las relaciones supuestamente causales. Y aquí vamos a explicar algo en relación con las relaciones causales. Las relaciones o efectos causales se explican mediante herramientas estadísticas que operan bajo un principio fundamental que es la aleatorización como base para la inferencia causal. Al asignar participantes aleatoriamente a grupos experimentales o grupos control, estos se equilibran en términos de las variables de confusión conocidas o también las que puedan ser desconocidas y que pudieran intervenir, creando grupos comparables tanto al inicio como al final del estudio. Y esto permite que al observar diferencias significativas en los desenlaces entre los grupos tras la intervención, estas puedan atribuirse a la intervención misma, es decir, la aplicación de la variable experimental y no a otros factores. Las herramientas estadísticas clave para verificar estas relaciones incluyen las pruebas de hipótesis, como la prueba de chi cuadrado o la prueba TEST o la prueba ANOVA, que determinan si las diferencias observadas son estadísticamente significativas y no son producto del azar. Análisis por intención de tratar, que incluye a todos los participantes aleatorizados, incluso aquellos que no completaron el estudio, evitando sesgos y proporcionando una estimación que sea más realista del efecto causal en condiciones prácticas. También se utilizan modelos de regresión que permiten ajustar por variables residuales no balanceadas por la aleatorización, aislando así el efecto específico de la intervención. Vale decir entonces que estas herramientas combinadas con el diseño experimental, como el cegamiento simple o doble y el uso de los grupos control, permiten inferir que una asociación observada es causal, pero no en el sentido de esa causalización
clásica de que A influye a B, sino que es de tendencia, es probabilística. Cuando se cumplen tres condiciones: la temporalidad, es decir, la causa precede al efecto, es decir, hay una variable que es anterior al efecto, que se considera otra variable, a la fuerza de la asociación, es decir, la magnitud del efecto estadístico. Y aquí es donde aparece el efecto estadístico, que nunca va a ser con un valor de 1, sino menor a 1. Está entre 0 y 1 en ese rango. Entonces, cuando es ligeramente menor que 1, se nota que hay un gran efecto estadístico. Y la exclusión de explicaciones alternativas, que está garantizada por la aleatorización y el control de las variables de confusión que ya dijimos están establecidas dentro del diseño. Entonces, como se dan cuenta, cuando estamos hablando aquí de la causalidad, estamos hablando de una causalidad que es de tendencia y que es de tendencia que se mide estadísticamente y que por supuesto existen en el mundo, que son circunstancias independientes del investigador. Por esto, con ello, estamos aquí señalando una vez más que no existen las ciencias exactas. Todo es tendencial, todo tiene que ver con aproximaciones. Por lo tanto, estamos hablando que una relación donde A influye a B en una determinada proporción. No es que sea una influencia plena y total determinística. Aquí se elimina cualquier concepción de determinismo. Ahora miremos los fundamentos ontológicos del diseño de los ensayos clínicos. La propuesta de clasificación de diseños de estudio implica una categorización particular de las entidades clínicas y sus relaciones. Este sistema se alinea con la ontología formal propuesta por filósofos como Lowe, en publicación del año 2006, quien busca establecer las categorías más fundamentales de la existencia. Las intervenciones, sean estas farmacológicas, quirúrgicas o educativas, pueden entenderse como particulares que son instancias de tipos universales o de clases naturales, de acuerdo con el planteamiento que hace Lowe. Las variables de desenlace funcionan como atributos o propiedades que se manifiestan en los participantes del estudio, quienes son los objetos o sustancias primarias. La definición rigurosa de estas categorías antes del experimento es esencial para garantizar que todos los investigadores compartan la misma conceptualización de las entidades involucradas. Aquí estoy dando un concepto de tipo ontológico eh, muy relacionado con un filósofo como Lowe, pero también uno lo puede interpretar de otra manera esta ontología, indudablemente, pero aquí escogí este autor que me pareció que pudiera ser útil para la comprensión de este complejo fenómeno de la ontología de este tipo de experimentos. Ahora bien, la jerarquía que habíamos anunciado que hay en este tipo de pruebas se evidencia en el hecho de que posiciona al ensayo clínico controlado, aleatorizado, como el diseño que proporciona el mayor grado de evidencia empírica y, por supuesto, tiene el mayor grado de certeza. Aquí no estoy hablando de verdad, estoy hablando de certeza porque ya sabemos que eso no es determinístico. Refleja un compromiso ontológico necesariamente esta afirmación con el realismo. Yo diría con el realismo científico, que considera que el mundo es independiente de la conciencia del sujeto investigador. Y lo que hace el sujeto investigador es acercarse a conocer la dinámica de los fenómenos, de cómo funcionan estos. Bien, se asume que las relaciones causales, que ya explicamos a qué se refieren, existen en el mundo y son de tendencia y pueden descubrirse si se eliminan los sesgos metodológicos. Los mecanismos claves de un ensayo clínico controlado aleatorio, con su cegamiento y su eliminación de eh, las variables eh, que, que, que son como fantasmas que habíamos hablado,
Son herramientas epistemológicas diseñadas para abordar el problema ontológico. La existencia de variables de confusión, que son las mismas variables fantasma que yo decía, eh, permiten ser evitadas a raíz de la aleatorización y del ciego o doble ciego que se les pueda aplicar. La aleatorización busca distribuir estas variables desconocidas equitativamente entre los grupos, aislando así el efecto causal de la intervención bajo la investigación. Aquí se reitera nuevamente lo que se dijo al principio. Miremos la brecha ontológica entre la investigación y la práctica clínica, que esto es un elemento que es de discusión. Un problema ontológico crucial que se destaca en el análisis es la tensión entre el mundo controlado del ensayo clínico y la realidad compleja de la práctica médica. El ensayo clínico controlado y aleatorizado se conduce en condiciones más bien ideales, como experiencia de laboratorio, creando un entorno ontológico purificado donde una sola variable, la de la intervención, es la que se manipula y la que se agencia. Sin embargo, como señala la literatura especializada, es difícil recomendar una estrategia de intervención para una circunstancia específica de la realidad a partir de lo que se ha estudiado simplemente porque si estés en condiciones ideales. Y realmente en la práctica clínica, en los sistemas de salud, pues las dinámicas son distintas. Eso hay que reconocerlo. Esto marca una brecha ontológica. El conocimiento generado sobre entidades y sus relaciones en un entorno controlado puede no trasladarse directamente a la ontología compleja y multifacética de un paciente individual con circunstancias únicas. Y aquí esto lo podemos mirar en la perspectiva de todo lo que es la investigación farmacológica que se hace de manera experimental. Una cosa es todo el tipo de fármacos que salen al mercado del mundo que han sido producidos bajo condiciones supremamente rigurosas y estrictas. Y otra cosa es la aplicación de estos medicamentos en la práctica médica en los distintos sistemas de salud del mundo, con las diferencias significativas que pueden haber entre un país y el otro. Aquí no me voy a ir por el lado ni político ni social, y no voy a discutir eso. Espero que tampoco se discuta porque el problema es técnico acá. Sabemos que hay una dificultad y solamente pues la vamos a mencionar, pero no voy a entrar en las anécdotas de que pasó esto o pasó aquello con los sistemas de salud porque sabemos que pues esa es la práctica real. Lo que sucede es que estos diseños son los que permiten tener los resultados más óptimos en unos términos de laboratorio. El artículo reconoce que cuando un ensayo clínico controlado o aleatorizado no es posible, pues los diseños cuasi experimentales son la alternativa, aunque con un menor grado de validez. Desde una perspectiva ontológica, estos estudios aceptan desde el inicio de una realidad más compleja y menos aislada. Operan en un sistema donde el investigador no puede controlar completamente la asignación de entidades, entiéndase pacientes o a grupos, lo que significa que las variables de confusión no se distribuyen uniformemente por diseño. En ese sentido, se parece un poco más a lo que ocurre en la práctica médica, aunque sigue siendo controlada. Esto resulta en una identificación menos certera en las relaciones causales, reflejando un mundo donde las entidades están interconectadas de maneras difíciles de desentrañar completamente. Podemos concluir ontológicamente lo siguiente: el artículo analizado no es solo una guía metodológica, sino que está sustentado por un marco ontológico coherente, aunque implícito, porque no lo declara. Adopta una perspectiva realista y emplea un sistema categorial que prioriza la validez interna para descubrir relaciones causales. A pesar de ello, también expone un desafío central en la ontología de las ciencias clínicas, que es la tensión entre la ontología controlada por el experimento y la ontología rica, compleja y contextual de la atención al paciente individual en los sistemas de salud. Este análisis nos permite ver que la investigación clínica no solo es un conjunto de técnicas, sino como un esfuerzo estructurado para revelar la estructura fundamental de las relaciones causales en el ámbito de la salud. Ahora bien,
Miremos un análisis epistemológico desde el realismo científico de lo que señala el artículo. Desde una perspectiva epistemológica basada en el realismo científico, y lo consideré así porque su base ontológica es realista. El artículo de Zurita Cruz y colaboradores ejemplifica cómo la investigación clínica produce conocimiento válido mediante diseños metodológicos que buscan aproximarse a las relaciones causales objetivas en el dominio de la salud. El realismo científico postula que el mundo existe independiente de nuestro conocimiento y que las teorías científicas pueden progresivamente describir mecanismos causales reales, aunque de manera falible y aproximada, tal como ya lo habíamos explicado. En este marco, los ensayos clínicos controlados aleatorizados representan el esfuerzo metodológico más robusto para descubrir y verificar las relaciones causales en contextos clínicos. La validez epistemológica del ECA, el ensayo clínico controlado aleatorizado, considerado el diseño que proporciona el mayor grado de evidencia, reside en su capacidad para controlar sistemáticamente los sesgos cognitivos y las variables de confusión que podrían distorsionar nuestra percepción de la realidad clínica. La aleatorización, por ejemplo, no es solo una técnica estadística, sino es un procedimiento epistemológico clave. Al asignar participantes al azar se busca crear grupos inicialmente equivalentes, lo que permite inferir que las diferencias posteriores en la variable de desenlace son probablemente causadas por la intervención y no por factores que sean extraños. Este diseño opera bajo el principio realista de que es posible aislar y poner a prueba el efecto de una entidad, entiéndase, una intervención, una variable de intervención, una variable experimental dentro de un sistema complejo. El cegamiento es la otra piedra angular epistemológica. Responde directamente a la falibilidad del observador y al sesgo de la confirmación, que son problemas clásicos en la teoría del conocimiento. Al ocultar la asignación de la intervención tanto al participante como al investigador, pues esto minimiza la influencia de expectativas subjetivas en la medición de los resultados, acercando así los datos registrados a la manifestación objetiva del fenómeno bajo estudio. Esto refleja una concepción realista que distingue entre el fenómeno observado, siempre mediado por la práctica experimental, y el mecanismo causal subyacente que la metodología intenta revelar. Sin embargo, un realismo científico maduro eh, reconoce los límites de este enfoque. La propia jerarquía de evidencias presentada implícitamente, pues admite grados de certeza con respecto a la dinámica de los hechos. Los diseños cuasi experimentales, si bien tienen un menor grado de validez para establecer causalidad, son defendidos epistemológicamente como fuentes de conocimiento válido en los contextos donde el ensayo clínico controlado aleatorio no es viable. Proporcionan evidencia útil y práctica, especialmente para evaluar intervenciones en entornos naturales, aunque con mayor riesgo de hacer asociaciones vacías. Esto ilustra el principio realista de que el conocimiento es contextual, y eso es totalmente cierto, es totalmente válido, y que diferentes métodos pueden ser necesarios para investigar diferentes aspectos de la realidad. Una crítica importante desde el realismo y que el artículo refleja es la brecha entre la eficacia, es decir, lo que funciona en condiciones ideales y controladas, y la efectividad, es decir, lo que funciona en la práctica de la clínica real, en la práctica médica. El ensayo clínico controlado aleatorio genera conocimiento sobre la capacidad causal de una intervención en un entorno purificado, pero su aplicación en la ontología compleja de la práctica diaria de la medicina, pues introduce numerosas variables que son intermedias y que realmente van a estar siempre ahí, o muchas veces ahí, o algunas que ni siquiera puedan en un momento determinado aparecer, posteriormente pueden aparecer. Este es el límite fundamental. El conocimiento producido en el laboratorio clínico es válido, pero no necesariamente es completo o directamente transferible sin mediación.
Por eso hay que entender el carácter mediacional de los contextos para poder entender la naturaleza de la aplicación de un fármaco o de un tratamiento en unas condiciones de práctica médica en la realidad cotidiana. La validez externa se negocia constantemente con la validez interna. Conclusión epistemológica. En conclusión, el artículo de Zurita Cruz y colaboradores puede interpretarse como una aplicación concreta de la epistemología realista en la investigación clínica. Sus diseños, en especial el ensayo clínico controlado y aleatorizado, son tecnologías epistémicas diseñadas para superar las limitaciones de la percepción humana o del razonamiento inductivo simple cotidiano, con el fin de producir un conocimiento que sea fiable sobre las relaciones causales en el campo de la salud. Al mismo tiempo, la inclusión de diseños alternativos como los cuasi experimentales y la distinción entre eficacia y efectividad, como lo definimos anteriormente, demuestran una comprensión sofisticada de que el conocimiento científico es a la vez robusto y situado, siempre en proceso de refinamiento y de contextualización. Estas serían las visiones que he tenido en el análisis ontológico y epistémico de este artículo que me permiten pues compartirlo con ustedes con el propósito de escucharlos en sus apreciaciones de sus propias lecturas. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por esta, sobre todo, interpretación en la perspectiva de lo ontológico y epistemológico que hay en un diseño, sí, en la perspectiva de esta, digamos, disertación del diseño, de estos dos tipos de diseño, el cuasi experimental y el de el ECA, como se abrevia aquí, de tal manera que pues también nos ayuda a ampliar y mejorar un poco la visión que podríamos haber alcanzado sobre el texto en relación a que podría ser visto solamente de una manera descriptiva de procesos y procedimientos. Ahora bien, pues con estos elementos creo que también podemos hacer unos aportes desde nuestra perspectiva o ampliar con preguntas que nos puedan también ayudar. Entonces, no sé si alguno quiera comenzar con alguna de sus intervenciones y de paso, pues ir haciendo pues como la socialización que pueda llegar a ser de utilidad para quienes próximamente van a ver el video. Cuando estaba leyendo el texto, dado pues la estructura tan robusta que tiene y además de todo ese proceso metodológico que explica, lo que me llevaba a pensar el ejercicio era cómo hacer la transferencia de la riqueza epistemológica u ontológica que podemos encontrar allí a campos como el de las ciencias sociales, que es, digamos, en el área donde me he movido más y creo que en el grupo que estamos aquí podría ser también digamos, como un interés, dado que aquí hay personas del área de la economía, del área artística, de los licenciados en ciencias sociales, y esto muestra, pues, el mismo artículo, que claro, que hay unos elementos de los cuales se puede hacer esa transferencia de conocimiento, que es la intención de las publicaciones de los artículos, para que más investigadores puedan hacer uso de ello. Y en el caso específico, pues, este artículo en las búsquedas y en las mismas comparaciones que fui haciendo del artículo, pues muestra unos aportes o unas fortalezas en la medida en que, bueno, por un lado, como también lo vas destacando, en cuanto a su estructura en relación a la presentación de diseños experimentales y cuasi experimentales con el énfasis en el ensayo controlado aleatorizado, en cuanto a una manera estándar, se convierte en una herramienta muy útil, ¿no? Y pues el hecho de que nos permite entender o explica de una forma didáctica conceptos clave como estos de aleatorización,
cegamiento, grupo control, análisis por intención. Y pues esto también le va dando a uno como esas ideas de lo que estoy planteando, y es cómo hacer la transferencia a otros campos de formación, lo que también es útil en la medida de las figuras y las presentaciones de las gráficas que tú nos estabas mostrando aquí, y pensando uno pues en la labor que hace de docente en campos de formación como las metodologías de investigación, o en el ejercicio de aplicación de modelos para trabajos en diferentes áreas. Habría que pensar, pues es algo que de una u otra manera, como tal vez por las actividades que he estado haciendo estos días, y es en el hecho de que hoy una de los, digamos, como características o elementos que se está teniendo muy en cuenta es en relación a esos debates de orden ético, y no en el sentido de ético como algo de bien o mal, sino con el hecho de la instrumentalización que cada vez se requiere como más sofisticada, y como si lo estamos pensando para el lado de los grupos humanos, que es donde se presentan temas de la ética en el sentido investigativo. Entonces aquí se empiezan a ver, pues digamos, algunas también ventajas, desde luego, pero pues a la vez unas desventajas, como ventajas, por ejemplo, el que ayuda a minimizar la exposición a intervenciones inefectivas, o sea, evitar con eso de someter a los grupos humanos a hacer varias pruebas para que con ello ver qué tan ajustados estamos utilizando la parte técnica de esta metodología, y en el sentido de aspectos de carácter eficiente, pues el que se requiera cada vez menos participantes y de periodos de tiempo para poder hacer estas revisiones de este tipo de ensayos adaptativos. Sin embargo, pues con todos los indicadores que ahora se están utilizando en los temas de la ética, entonces van a entrar en la revisión de los grupos y en las condiciones en que esos grupos están participando, los sesgos, sobre todo, que se pueden presentar más comúnmente en las ciencias sociales, y esos sesgos pues son los que hacen que sea un poco complejo el traslado de esa, digamos, de esa metodología a campos como las ciencias sociales. Entonces eso también lleva a pensar, bueno, ¿y cómo se podría mitigarlo? ¿Cómo hacer que con ello se maximice el obtener cada vez resultados más óptimos? No digamos que de manera, digamos, que resultados exclusivamente perfectos, pero sí que lleven a que se hagan diseños que permitan ejercicios con mayores resultados o opciones de resultados, y esto pues lleva a pensar en la importancia cada vez de hacer investigaciones bajo un enfoque de metodología mixta que permita hacer el equilibrio entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Es como la reflexión que quería presentar alrededor de lo que me generó pues el ver estos resultados, digamos, estas interpretaciones, y sobre todo por el trabajo que a veces uno tiene que hacer en la labor de formación de nuevos investigadores. Gersain. Buenas noches, como siempre muchas gracias por la presentación. No quiero ser redundante, pero quiero de todas maneras aprovechar, digamos, las primeras sensaciones que me deja el documento y que en parte fueron abordadas por Luis Francisco durante la exposición, pero yo quisiera precisar un par de cositas al respecto, más desde lo semántico quizás, y es el tema, y tú tocaste en dos oportunidades, Luis Francisco, el tema de la eficiencia y la efectividad. Desde el punto de vista, por ejemplo, administrativo y aún económico, el tema de la eficiencia se refiere a la capacidad de lograr un objetivo determinado.
por ejemplo, eliminar una enfermedad en determinado momento, contexto. El de la efectividad tiene que ver con lo anterior, con la eficiencia, pero desde el punto de vista de la asignación de los recursos. O sea, a partir de los recursos económicos, científicos, institucionales que se cuenta y que cuentan los involucrados, cómo se asignan para lograr el objetivo deseado. Y por ejemplo, en este caso incluiríamos cosas, además del conocimiento, del cúmulo de conocimiento científico frente a un tema como un fármaco o una enfermedad en particular, el contexto de políticas públicas que son un intangible que afecta o incide en los resultados en determinado momento. Y entonces, pero en el artículo lo utilizan con la conjunción o. Entonces, hablan de eficiencia y efectividad escasamente separado el uno del otro cuando realmente en el fondo son profundamente diferentes. Entonces, que no le quita valor a lo que están diciendo, pero simplemente llamo la atención sobre esto, sobre todo por los elementos de catálogo, de contexto que pueden incidir en ejercicios como los que hemos estado mencionando en el artículo. Sobre eso también me surge una inquietud muy interesante para mí, es que se presenta la metodología del ECA como aplicable casi que a cualquier ejercicio experimental con cualquier tipo de morbilidad y cualquier tipo, digamos, de fármaco también. Y yo creo que ahí sí entran también otra serie de elementos importantes, porque creo que las poblaciones juegan un papel muy importante en este tipo de ejercicios experimentales. No sería lo mismo hacerlas con un grupo de pacientes de la Fundación Santa Fe que hacerlo en la IPS, los niños felices de Quibdó. Entonces, hay unas diferencias tan profundas que creo que por más que uno sea riguroso en la aplicación del método experimental, por las características mismas de la población con la que se trabaja, uno no puede esperar que el método funcione igual en ambos casos. Entonces, estas diferencias que tienen que ver en buena parte con el tema de la efectividad a la que me refería antes, me parece que son importantes de tener en cuenta. Eso sería por ahora mi participación. Gracias. Gracias, José. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario, pregunta? Sí, señor. Bien, bueno, siempre hemos hablado en esta tertulia acerca de la naturaleza de los lenguajes y los lenguajes disciplinares. También están los lenguajes interdisciplinares y los lenguajes transdisciplinares. En relación con los dos términos que utiliza el grupo de investigadores que está relacionado con el campo de la salud, los términos que veo ahí de eficacia y eficiencia, pues parece ser que no son los términos de eficacia y eficiencia que se pueden utilizar en administración de empresas o en administración pública o en metodología de proyectos, sino lo veo que está más afincado a lo que tiene que ver con los procesos de optimización de conocimiento o las formas de optimización del conocimiento en las pruebas experimentales que se están haciendo con respecto a una enfermedad o a una
prueba de un fármaco. Es lo que yo entiendo ahí. Y por supuesto, esos investigadores no van a saber ni cinco de administración de empresas o de economía o algo por el estilo. Por supuesto, sí deberán saber de proyectos, cosas, pero ahí pareciera que el énfasis era en relación con el tipo de conocimiento con respecto a enfermedades o con respecto a fármacos. Lo otro es que hay una circunscripción muy clara dentro del artículo. El artículo está hablando de diseños ECA y diseños cuasi experimentales. Ese es el objetivo. No se está hablando de los sistemas de salud, ni la financiación de los sistemas de salud, no se está hablando absolutamente nada de eso. Eso es otro campo, otro tema. Ahora bien, lo que veo es que este tipo de diseños sí los utilizan las multinacionales farmacéuticas para hacer todas sus pruebas de ensayos en relación con la producción de sus productos. Eso sí lo veo. Y ahí es donde veo que dentro de las limitaciones que tienen estos diseños está lo que se señala en el artículo y que lo reiteró José Gersaín en relación que una cosa es la práctica clínica experimental del laboratorio y otra cosa es la práctica clínica médica en contexto. Porque incluso en los contextos, como muy bien lo señalaba José Gersaín, las diferencias también son abismales. Mucho más lo serán con respecto a los ensayos clínicos que son de carácter experimental. Incluso los cuasi experimentales también tienen un alto nivel de control. Entonces, en ese sentido, se hace difícil poder asumir, por un lado, que los conocimientos sean precisos y exactos, como lo reconoce el documento, y lo otro es que está íntimamente vinculado al aspecto metodológico, el aspecto técnico de lo metodológico. No es más, no concibe fenómenos de orden social o reconoce que hay algo allá afuera, pero no lo involucra dentro del análisis metodológico. Por supuesto, esos son los límites o alcances que tiene el artículo. Ahora bien, en relación con lo que tú decías, Astrid, este tipo de análisis ontológico y epistemológico, de alguna manera, cuando era catedrático de filosofía de la ciencia y metodologías de la investigación, yo planteaba este tipo de análisis con respecto a los métodos de investigación. Y si te acuerdas de la matriz de tendencias en filosofía de la ciencia, en la relación teoría-práctica, yo planteaba el asunto de los tipos de métodos que cada tendencia en filosofía de la ciencia puede patrocinar. Y por supuesto, este, este tipo de métodos son propios de la visión empirista de la filosofía de la ciencia, pero no del empirismo ingenuo, sino un empirismo basado en fundamentación realista de la ciencia. Incluso hasta en ciertos elementos, algunos componentes del positivismo lógico temprano también podrían incluirse allí. Entonces, lo que es importante cuando se están formando estudiantes en campos de la ciencia es que ellos puedan identificar que un método de investigación no es un asunto por allá aislado de concepciones ontológicas y concepciones epistémicas. Las ontológicas en las definiciones de qué son los objetos o fenómenos que se estudian, y las epistémicas como los conocimientos que se pueden obtener de esos fenómenos o entes se pueden producir a través de unos métodos de indagación. Y esa relación es fundamental que la pueda entender un estudiante cuando está estudiando metodologías de la investigación, de que hay un objeto que está constituido ahí en el problema y que la respuesta a una pregunta que se hace sobre eso es el conocimiento que se produce, y se produce a través de la aplicación de un método. Ese proceso es importante entender que tiene una fundamentación ontológica y hay una fundamentación epistémica del proceso metodológico que se ejecuta para poder producir ese conocimiento.
esta síntesis que estoy planteando es fundamental que la puedan entender los profesores de metodología de la investigación y, por supuesto, los estudiantes. Y ver que no hay una sola manera de concebirlo. Hay múltiples formas de concebirlo porque hay múltiples posturas en filosofía de la ciencia, como lo hemos descrito muchas veces. Empirismo, positivismo lógico, racionalismo crítico, el enfoque de paradigmas, el enfoque de el racionalismo crítico sofisticado de Imre Lakatos, el anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend, el carácter hermenéutico de las ciencias sociales planteado por autores como Habermas, por ejemplo, o por Gadamer, en términos de la investigación de la cultura. El, lo que plantea la escuela de Erlangen acerca de la naturaleza del lenguaje en los procesos de la comunicación, que genera otro tipo de investigación. Entonces, ya he mencionado como 8 o 9 los enfoques que se tienen desde el materialismo dialéctico, en la investigación científica desde la perspectiva del materialismo dialéctico. Están los enfoques de la investigación acción participativa, que tiene que ver con otro modelo teórico. O sea, estoy hablando de múltiples enfoques epistémicos y ontológicos que pueden utilizar distintos métodos, incluso algunos pueden repetir los mismos métodos, pero como tienen una fundamentación distinta, tiene también una manera de tratarlos de manera diferente y producir unos resultados distintos. En la medida que los profesores de metodología de investigación puedan entender que hay esas diferencias significativas entre la fundamentación conceptual teórica de corte ontológico sobre los problemas que se abordan como objetos de estudio, los métodos que se aplican y los resultados que se obtienen en términos de conocimiento, esa explicación y que pueden haber múltiples resultados distintos según la concepción, es fundamental para entender que el mundo no es de una sola manera como se puede ver e intervenir, sino que pueden haber múltiples maneras. Y de ahí que muestra que el conocimiento científico es falible, es finito. Y seguramente en la última tertulia de este año, que va a ser el día 20 de noviembre, les voy a plantear un asunto que es supremamente crucial en relación con los límites del conocimiento científico y cómo hay otras áreas del conocimiento que retan al conocimiento científico y que siguen existiendo a pesar de que no sean consideradas y despreciadas por el conocimiento científico y toda su estructura institucional dentro del mundo actual. Igual si alguno quiere de pronto dejarlo escrito su comentario o pregunta en el chat, lo puede hacer para de esa manera leerlo y ponerlo aquí en el contexto de la tertulia. Bueno, también la condición como lo decías, de un artículo con elementos muy técnicos, que posiblemente lo que hacen es dejar algunos criterios claros, ¿sí? Y por eso pues no a llevar a mayores comentarios en esta ocasión. Perfecto, lo dejamos así entonces. Les agradezco su atención, apreciada profesora Rocío, la profesora Rocío. Sí, señora. Sí, Luis Hernando, muchas gracias. Lo mismo mi directo amigo José Gersaín, muy amable. Astrid, a ti también. Armando, que estuvo un rato por acá. Era muy posible que esta tertulia no fuera muy concurrida, habida cuenta del carácter específicamente técnico que tenía el. Entonces, claro, uno lo entiende.
Por Y lo el, pronto, pues felicidades y les agradezco. y el A mismo nosotros- Peterson, quien estuvo toda la tertulia y que se acaba de retirar. Ah, muy bien. Bueno, Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. vamos a terminar la grabación.